En un pequeño pueblo donde las miradas se cruzaban con frecuencia y los murmullos resonaban en cada esquina, vivía una mujer llamada Clara. Desde su infancia, Clara había sentido el peso de las expectativas ajenas sobre su cuerpo. La sociedad, que la rodeaba, marcada por estándares de belleza imposibles, no le permitía ser más que un objeto de burla y desdén. Su figura voluptuosa, lejos de ser un motivo de orgullo, se convirtió en el foco de críticas y juicios que la seguían, como sombras. A pesar de las dificultades, Clara poseía una resiliencia innata. Desde pequeña, aprendió a encontrar refugio en sus pasiones, la literatura y la pintura. Con cada página que leía y cada trazo que daba en el lienzo, se alejaba momentáneamente del dolor que le causaban los comentarios malintencionados. Sin embargo, a medida que crecía, la crueldad del mundo exterior se volvía más palpable, y el contraste entre su interior fuerte y su exterior vulnerable se hacía más evidente. La vida de Clara dio un giro inesperado cuando se vio involucrada en un proceso judicial delicado. Este evento, que debería haber sido una oportunidad para buscar justicia, se transformó rápidamente en una pesadilla pública. El ambiente del tribunal estaba impregnado de juicios superficiales. Tanto los presentes como el juez parecían haber olvidado la empatía y la humanidad. En este contexto hostil, Clara enfrentaría no solo el desafío legal que tenía ante sí, sino también la carga emocional de ser juzgada por quienes no conocían su historia ni sus luchas internas. Así comenzaba una etapa crucial en la vida de Clara, una fase en la que sus fuerzas serían puestas a prueba y su espíritu resiliente tendría que brillar con mayor intensidad. El camino hacia la autoaceptación y la lucha por sus derechos apenas comenzaba. Y aunque las sombras del desprecio aún la acechaban, ella estaba decidida a no dejarse vencer. En medio del proceso judicial, el ambiente del tribunal se tornó cada vez más hostil. El día del juicio, Clara se encontró rodeada de miradas que la juzgaban, cada una de ellas cargada de prejuicios y desdén. La sala estaba llena de personas que habían venido a ver no solo un caso legal, sino también un espectáculo. Los murmullos resonaban como ecos de su dolor, y el aire estaba impregnado de una tensión insoportable. Cuando entró el juez, la atmósfera cambió drásticamente. En lugar de ofrecer un espacio para la justicia, su postura se convirtió en un reflejo de los estereotipos sociales que Clara había enfrentado toda su vida. Desde el inicio de la audiencia, el juez hizo comentarios que dejaron claro su desprecio por ella. Las palabras que salían de su boca eran como cuchillos, buscando desestabilizarla emocionalmente. Cada intervención del juez reforzaba la imagen negativa que la sociedad había construido en torno a su cuerpo, convirtiendo el tribunal en un escenario de humillación pública. Clara sentía que la vergüenza la envolvía como una manta pesada. A medida que el juicio avanzaba, sus fuerzas comenzaban a flaquear. La culminación de la humillación llegó cuando, en un ataque de crueldad, el juez se permitió ridiculizarla ante todos los presentes. Su risa burlona resonó en las paredes del tribunal, haciendo eco del sufrimiento que Clara había soportado durante años. En ese instante ella se sintió completamente aislada, como si el mundo entero la hubiera abandonado. Finalmente, tras una serie de comentarios degradantes, el juez tomó la decisión de expulsarla del tribunal. Esa acción simbolizaba no solo su desprecio personal hacia Clara, sino también el rechazo de una sociedad que prefería ignorar las luchas y experiencias de aquellos que no encajaban en sus estándares rígidos. Clara salió del tribunal con lágrimas en los ojos y una sensación abrumadora de impotencia. Sin embargo, lo que ocurrió después fue un momento crucial en su vida. En los días siguientes a esa experiencia desgarradora, Clara se sumió en una profunda reflexión. Se enfrentó a sus sentimientos de inadecuación y dolor, cuestionando si realmente permitiría que esa experiencia definiera su vida. Fue entonces cuando una chispa de determinación comenzó a arder dentro de ella. Decidió que no iba a dejarse vencer por el desprecio, ni por las palabras hirientes del juez. Esa humillación pública sería el catalizador para su transformación.
Clara comenzó a buscar maneras de empoderarse y reconquistar su voz. Se unió a grupos locales que promovían la aceptación y celebraban la diversidad. Allí encontró mujeres con historias similares, cada una con sus propias batallas contra los prejuicios. Juntas formaron una red sólida de apoyo y solidaridad, donde podían compartir sus experiencias sin miedo al juicio. Esta nueva comunidad se convirtió en un refugio para Clara. Cada encuentro era un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que podía transformar su dolor en una fuerza poderosa para el cambio social. Comenzó a participar activamente en campañas de concienciación sobre los prejuicios y estigmas que enfrentan las personas como ella. Su historia se convirtió en un faro para otros que habían sufrido humillaciones similares. Su voz resonaba con autenticidad y valentía. El proceso judicial había sido solo una parte de su historia. Lo más importante era cómo decidió reescribir ese capítulo con coraje y resiliencia. Así, Clara empezó a emerger como un símbolo de superación y empoderamiento, demostrando que cada experiencia dolorosa puede ser transformada en una oportunidad para crecer y luchar por uno mismo y por los demás. El impacto de la historia de Clara se expandió más allá de su pequeño pueblo. A medida que compartía su experiencia en redes sociales y foros comunitarios, su mensaje resonaba con muchas personas que habían enfrentado situaciones similares. Las palabras de Clara se convirtieron en un llamado a la acción, un recordatorio de que la dignidad no se define por el cuerpo, sino por la fortaleza del espíritu y la capacidad de resistir ante la adversidad. Con el tiempo, Clara fue invitada a conferencias y talleres donde pudo hablar sobre su viaje de resiliencia. Cada presentación era una oportunidad para desafiar los estereotipos y abrir espacios de diálogo sobre la aceptación y el respeto hacia todas las formas de ser. Su valentía inspiró a otros a compartir sus propias historias, creando un movimiento en el que las voces antes silenciadas comenzaron a ser escuchadas. La transformación de Clara no solo benefició su vida personal, sino que también empezó a influir en su comunidad. Junto con sus nuevas amigas organizó eventos que promovían la diversidad y la inclusión, fomentando un ambiente donde cada persona pudiera sentirse valorada. Con cada actividad, comenzaron a derribar las barreras del prejuicio y construir puentes de comprensión. Finalmente, Clara miró hacia atrás y reconoció cuánto había crecido desde aquel día devastador en el tribunal. La humillación que una vez la había marcado se convirtió en el cimiento sobre el cual había edificado una nueva vida llena de propósito y amor propio. Cada desafío enfrentado se transformó en una lección aprendida. Cada lágrima derramada se convirtió en un símbolo de su fuerza indomable. La historia de Clara es un testimonio del poder del cambio personal y colectivo. A través de su lucha, demostró que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la valentía de ser uno mismo. Su legado perdura como una inspiración para todos aquellos que todavía luchan contra las sombras del prejuicio, recordando que siempre es posible reescribir nuestra historia y emerger más fuertes. La historia de Clara no solo abarcó su lucha personal, sino que también se entrelazó con la vida de muchas personas en su comunidad. A medida que su voz se hacía más fuerte, comenzaron a surgir nuevas dinámicas en el pueblo. Los murmuros que una vez la rodearon, ahora se transformaban en conversaciones sobre aceptación y empatía. Clara no solo había cambiado su propia narrativa, había encendido un fuego en aquellos que la escuchaban. Cada vez que Clara compartía su historia, ya sea en conferencias o en pequeños encuentros, notaba cómo los ojos de quienes la escuchaban se iluminaban con esperanza. Era evidente que sus palabras resonaban en el corazón de muchas personas que habían enfrentado el mismo tipo de discriminación. Las experiencias de vida de Clara se convirtieron en un puente hacia la comprensión mutua, donde el dolor se transformaba en un terreno fértil para el crecimiento personal y social. Una tarde, durante un evento comunitario al aire libre, Clara decidió organizar un taller sobre autoaceptación y empoderamiento. Convocó a mujeres de diferentes edades y contextos, creando un espacio seguro
donde cada una pudiera expresar sus pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio. La atmósfera estaba cargada de emoción, mientras las participantes compartían sus propias historias de lucha y superación. Fue un momento catártico donde cada lágrima derramada era acompañada por risas y abrazos, recordando que la vulnerabilidad es una forma de fortaleza. Entre las asistentes, Clara conoció a Ana, una joven que había pasado por experiencias similares de bullying debido a su apariencia. Ana era talentosa en el arte del teatro y se sentía atrapada en una vida donde su voz no podía ser escuchada. Clara vio en ella el mismo fuego que había sentido años atrás, y decidieron trabajar juntas para crear una obra teatral que abordara temas como la aceptación y los prejuicios. El proceso creativo fue liberador para ambas. Mientras escribían el guión, Clara y Ana exploraron sus miedos, inseguridades y sueños. El teatro se convirtió en una herramienta poderosa para expresar sus vivencias y las de muchas otras personas que habían sufrido el peso del juicio ajeno. Las sesiones de ensayo estaban llenas de risas, lágrimas y reflexiones profundas. Cada ensayo se convertía en un acto de sanación colectiva. El día del estreno llegó con gran expectativa. El pequeño teatro del pueblo estaba lleno. Amigos, familiares y curiosos se reunieron para presenciar la obra. Clara sintió mariposas en el estómago mientras miraba a su alrededor. Era un momento decisivo no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido tocados por la historia que estaban a punto de contar. Cuando las luces se apagaron y el telón se levantó, Clara y Ana asumieron sus papeles con valentía. La obra narraba las luchas internas de varias mujeres que enfrentaban prejuicios por sus cuerpos y personalidades. A medida que los personajes se desarrollaban en el escenario, los espectadores comenzaron a ver reflejadas sus propias historias. Las miradas despectivas, las palabras hirientes y, sobre todo, la lucha por encontrar la aceptación propia. Las reacciones del público fueron emotivas. Muchos lloraron al reconocer su dolor en los diálogos de los personajes. Al final de la obra, cuando las luces volvieron a encenderse, el aplauso resonó como un eco de liberación. Aquella noche marcó un hito no solo en la vida de Clara y Ana, sino también en la comunidad entera. Se dieron cuenta de que juntos podían desafiar los prejuicios y construir un entorno más inclusivo. La obra fue un éxito rotundo. Recibió elogios no solo del público local, sino también de medios regionales. Se organizó una gira por otros pueblos cercanos para compartir su mensaje de amor propio y aceptación. Cada presentación era una oportunidad para abrir conversaciones importantes sobre cómo los estándares impuestos por la sociedad afectan a las personas emocionalmente. Durante este tiempo, Clara también comenzó a escribir un libro sobre su experiencia personal. Quería dejar un legado tangible que pudiera inspirar a futuras generaciones. En sus páginas plasmó no solo su historia individual, sino también las voces colectivas de todas aquellas mujeres que había conocido en su camino hacia la autoaceptación. El proceso de escritura fue liberador. Cada palabra era como una catarsis que le permitía procesar todo lo vivido. Desde las humillaciones sufridas hasta los momentos de gloria compartidos con otras mujeres valientes, cada capítulo revelaba una parte esencial del viaje hacia el amor propio. Clara también dedicó tiempo a investigar sobre el impacto psicológico del bullying y los prejuicios sociales. Se dio cuenta de que había muy pocos recursos disponibles para ayudar a aquellos afectados por estas experiencias dolorosas. Así nació la idea de crear una fundación dedicada a brindar apoyo emocional y recursos educativos para víctimas del acoso y discriminación. Con el apoyo de sus amigas y colaboradoras, Clara lanzó oficialmente la Fundación Voces Valientes. La misión era clara: ofrecer talleres, sesiones terapéuticas grupales e información sobre cómo enfrentar los desafíos del bullying y el estigma social. El primer evento fue recibido con entusiasmo. Muchas personas querían ser parte del cambio. A medida que la fundación crecía, Clara empezó a recibir invitaciones para hablar en escuelas sobre la importancia del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Su mensaje estaba claro:
La verdadera belleza reside en ser auténtico. Con cada charla impartida, lograba tocar corazones e inspirar a jóvenes a abrazar sus diferencias como fortalezas. Los años pasaron y Clara continuó creciendo tanto, personal como profesionalmente. Su historia había cruzado fronteras. Se convirtió en una figura reconocida nacionalmente por su activismo contra el bullying y a favor de la diversidad corporal. Aunque nunca imaginó alcanzar tal nivel de reconocimiento, siempre mantuvo su humildad y compromiso con aquellos a quienes quería ayudar. En uno de sus viajes para dar una charla en una universidad prestigiosa, Clara tuvo la oportunidad de conocer a otros líderes sociales comprometidos con causas similares. Juntos comenzaron a formar alianzas estratégicas para crear campañas masivas sobre aceptación corporal e inclusión social. La vida de Clara era ahora un ciclo constante de dar voz a los sin voz mientras seguía escribiendo su libro autobiográfico. La obra fue finalmente publicada bajo el título Reescribiendo mi historia, de la humillación al empoderamiento. Los lectores recibieron su relato con entusiasmo. Muchos afirmaron haber encontrado consuelo e inspiración al leer sobre su viaje. Clara nunca dejó que las sombras del pasado oscurecieran su presente ni futuro. Al contrario, utilizó cada experiencia dolorosa como combustible para continuar luchando por justicia e igualdad. Su legado perduraría mucho después de ella porque había sembrado semillas de cambio en todos aquellos cuyas vidas tocó. Con cada paso dado hacia adelante, Clara demostró que es posible reescribir nuestras historias personales, sin importar cuán difíciles hayan sido nuestras circunstancias iniciales. La resiliencia no es solo superar obstáculos, es transformar esos mismos obstáculos en plataformas desde donde podemos elevar nuestras voces al mundo. Así concluye esta etapa del viaje inspirador de Clara, una mujer cuya vida cambió radicalmente cuando decidió ser dueña de su propia narrativa. Su historia sigue viva en cada persona que encuentra fuerza dentro de sí misma para enfrentar adversidades sin miedo ni vergüenza alguna. Clara, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de la lucha por la aceptación y el amor propio. Su historia resonaba no solo en su pueblo, sino en muchas comunidades que empezaban a reconocer la importancia de abrazar la diversidad. Con cada charla que ofrecía, cada taller que organizaba, Clara se encontraba más conectada con su propósito, inspirar a otros a encontrar su voz y defender su dignidad. Una tarde, mientras preparaba un nuevo taller sobre autoestima, Clara recibió una llamada inesperada. Era un productor de televisión interesado en documentar su historia. Al principio, se sintió abrumada por la idea de compartir su vida en un formato tan público. Sin embargo, después de reflexionar sobre el impacto que podría tener, decidió aceptar la oferta. Sabía que este sería otro medio poderoso para llegar a más personas y fomentar el cambio. La grabación del documental comenzó meses después. Clara se encontró frente a las cámaras, hablando sobre sus experiencias desde la infancia hasta sus logros recientes. Compartió momentos dolorosos, pero también los instantes de alegría y empoderamiento que había vivido. A medida que hablaba, pudo ver cómo su historia tocaba a quienes estaban detrás de las cámaras. Algunos incluso se emocionaron hasta las lágrimas. Esa conexión humana fue un recordatorio de que su lucha no era solo personal, sino universal. El equipo de producción decidió seguirla en diferentes eventos, desde charlas en escuelas hasta encuentros comunitarios y sesiones de terapia grupal que organizaba para apoyar a otros. Clara sentía que cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer. A través de este proceso, se dio cuenta de la importancia de contar historias auténticas y vulnerables. Eran esas narrativas las que realmente podían cambiar corazones y mentes. Mientras el documental avanzaba, Clara comenzó a recibir mensajes de apoyo desde diferentes partes del país. Personas que habían visto sus charlas o leído su libro, compartían sus propias historias de lucha contra el bullying y la discriminación. Cada mensaje era un testimonio del impacto que su voz estaba teniendo en el mundo exterior. Clara se sintió abrumada por la cantidad de amor y solidaridad que recibía.
Esto solo reforzó su convicción de seguir adelante con su misión. Uno de los momentos más significativos durante la grabación ocurrió cuando Clara fue invitada a una escuela secundaria para hablar con los estudiantes sobre bullying. Al llegar al lugar, fue recibida por un grupo diverso de jóvenes, algunos con sonrisas tímidas y otros con miradas curiosas. La sala estaba llena de energía nerviosa. Todos esperaban escuchar lo que tenía que decir. Clara comenzó su charla, compartiendo su propia historia. Cómo había enfrentado burlas e insultos debido a su cuerpo, y cómo había aprendido a amarse a sí misma a pesar de las adversidades. A medida que hablaba, notó cómo algunos estudiantes se inclinaban hacia adelante, absorbidos por sus palabras. Las reacciones variaban entre asombro y empatía. Muchos comenzaron a abrirse sobre sus propias experiencias. Al final de la charla, Clara organizó una sesión interactiva, donde los estudiantes pudieron compartir sus pensamientos y sentimientos. Fue conmovedor ver cómo varios jóvenes se atrevían a hablar sobre sus luchas personales. Algunos revelaron haber sido víctimas de bullying, mientras que otros admitieron haber sido los agresores sin entender el daño que causaban. Esa honestidad creó un espacio seguro donde todos podían reflexionar sobre sus acciones y emociones. La conversación fluyó naturalmente, convirtiéndose en un diálogo constructivo, donde los estudiantes aprendieron unos de otros. Clara facilitó ese intercambio con gracia y compasión, guiando a los jóvenes hacia una comprensión más profunda de la importancia del respeto y la empatía. Después del evento, muchos estudiantes se acercaron a Clara para agradecerle por compartir su historia. Algunos incluso le pidieron consejos sobre cómo enfrentar situaciones difíciles en sus vidas diarias. Clara sintió una profunda satisfacción al ver cómo su mensaje estaba resonando en una nueva generación dispuesta a aprender y cambiar. Mientras tanto, el documental continuaba siendo producido con gran dedicación. Las filmaciones capturaron no solo las charlas inspiradoras de Clara, sino también momentos íntimos de su vida diaria. Cenas con amigos, reuniones con miembros de la Fundación Voces Valientes y momentos de reflexión personal en su hogar. Cada escena reflejaba no solo su lucha, sino también el amor y el apoyo incondicional que había encontrado en su comunidad. A medida que el proyecto avanzaba hacia la fase final de edición, Clara comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias internacionales sobre inclusión social y diversidad corporal. Estas oportunidades le permitieron expandir aún más su mensaje fuera del ámbito local. Podía conectar con personas de diferentes culturas y trasfondos que compartían luchas similares. En uno de estos eventos internacionales celebrado en una ciudad cosmopolita, Clara se encontró rodeada de activistas y líderes sociales comprometidos, con causas afines. Durante una sesión plenaria, tuvo la oportunidad de presentar un discurso ante una audiencia numerosa e inspiradora. Al subir al escenario, sintió esa mezcla familiar de nerviosismo y emoción. Sabía que tenía algo valioso para compartir. Su discurso fue potente e impactante. Habló sobre la necesidad urgente de desafiar los estándares impuestos por la sociedad y abrazar nuestra autenticidad. Usó ejemplos personales para ilustrar cómo cada persona tiene una historia digna de ser contada y cómo estas historias pueden convertirse en poderosas herramientas para el cambio social. Al finalizar su presentación, recibió una ovación conmovedora. Muchos asistentes estaban visiblemente emocionados por sus palabras. Ese evento marcó un hito significativo en la carrera de Clara como activista social. Comenzó a ser reconocida no solo como voz inspiradora, sino también como líder comprometida en promover políticas inclusivas dentro del ámbito educativo y social. Los meses pasaron rápidamente entre conferencias y grabaciones del documental, hasta llegar al día del estreno oficial. El evento fue organizado en un cine local lleno hasta el tope. Amigos, familiares e incluso personas que habían seguido su viaje online se reunieron para celebrar ese momento especial. Cuando las luces del cine se apagaron y comenzó a proyectarse el documental titulado Reescribiendo mi historia, Clara sintió una mezcla intensa de emoción y nerviosismo.
Las imágenes mostraban no solo su viaje personal, sino también las voces colectivas que había encontrado en el camino hacia la autoaceptación. Las reacciones del público fueron inmediatas. Risas durante momentos ligeros del documental seguidas, por lágrimas silenciosas cuando se abordaban temas más profundos relacionados con el bullying y la discriminación. Después del visionado, hubo un panel donde Clara respondió preguntas junto al equipo detrás del documental. Cada interacción era otra oportunidad para reflexionar sobre lo aprendido. La noche culminó con un sentido aplauso colectivo, mientras los asistentes reconocían el valor del mensaje transmitido a través del documental. Cada uno tiene el poder, no solo de superar obstáculos personales, sino también contribuir al bienestar colectivo. A partir de ese estreno exitoso, Reescribiendo mi historia, comenzó a ser proyectado en festivales internacionales dedicados al cine socialmente consciente. Cada proyección generaba conversaciones significativas sobre temas como aceptación corporal e inclusión social alrededor del mundo. Con cada paso dado hacia adelante, cada charla ofrecida o cada proyección realizada, Clara continuó construyendo puentes entre comunidades diversas mientras dejaba huella indeleble donde quiera que iba. Su legado persistiría como testimonio vivo del poder transformador del amor propio frente al odio ajeno. A medida que pasaron los años desde aquel fatídico día en el tribunal donde todo comenzó, cuando sufrió humillaciones públicas, Clara entendió cuán lejos había llegado gracias a su resiliencia inquebrantable. Había convertido lo peor vivido en lo mejor logrado. No solo reescribió su propia narrativa, sino también ayudó a miles otros a hacer lo mismo. Consciente siempre del impacto profundo causado por las palabras, su arma más poderosa, Clara siguió utilizando esa herramienta para sembrar esperanza e inspiración, donde quiera que fuera llamada a hablar o enseñar sobre amor propio. Mientras miraba hacia atrás, reflexionando sobre todas las etapas vividas hasta ese momento crucial en su vida, sabía sin lugar a dudas, nunca es tarde para reescribir nuestra historia, ni transformar nuestras experiencias dolorosas en oportunidades valiosas para crecer juntos como sociedad hacia un futuro más inclusivo, lleno de respeto mutuo entre todos, nosotros sin distinción alguna. La historia de Clara es un testimonio de la capacidad humana para transformarse a través del sufrimiento y la resiliencia. Su viaje, marcado por la lucha contra el prejuicio y la búsqueda de aceptación, se convierte en un faro de esperanza para quienes enfrentan adversidades similares. A través de su valentía y determinación, no solo reescribió su propia narrativa, sino que también inspiró a otros a encontrar su voz y a defender su dignidad. Clara demostró que, a pesar de los obstáculos, es posible construir una comunidad más inclusiva y empática, donde cada historia es valorada y cada individuo es celebrado. Su legado perdurará como un recordatorio de que el amor propio y la aceptación son poderosas herramientas para el cambio social,